El crujido de las tablas de madera y el suave golpeteo de las olas contra el casco de un barco pueden evocar imágenes de aventura y exploración, pero para algunas almas desafortunadas en la historia marítima, estos sonidos fueron el preludio de una espantosa prueba. La quilla, un castigo tan severo que incluso los marineros más endurecidos temblaban de miedo, es un testimonio de la brutal justicia impartida en alta mar. Como el famoso escritor inglés del siglo XVIII, Samuel Johnson, comentó una vez: estar en un barco es estar en una cárcel con la posibilidad de ahogarse, un sentimiento que adquiría un significado mucho más siniestro para aquellos que enfrentaban este temido castigo. Esta práctica, que se originó en la Armada holandesa durante el siglo XVII, consistía en arrastrar a un marinero por debajo de la quilla del barco de un lado al otro. El término en sí proviene de la palabra holandesa kielhalen, que significa arrastrar bajo la quilla. Aunque a menudo se asocia con la piratería, el arrastre bajo la quilla fue utilizado principalmente por las fuerzas navales como una forma de castigo disciplinario contra sus propios tripulantes. Los holandeses, conocidos por su destreza naval durante la Edad de Oro del siglo XVII, eran particularmente infames por emplear este brutal método para mantener la disciplina a bordo de sus barcos. Uno de los primeros casos registrados de quillado data del año 1622, cuando un marinero holandés llamado Pilgrim Willems fue sentenciado a este castigo por golpear a su capitán. El incidente ocurrió a bordo del barco Hollandia, mientras estaba anclado frente a la costa de lo que hoy es Yakarta, Indonesia. Willems sobrevivió a la prueba, pero su destino sirvió como una advertencia escalofriante para otros marineros que contemplaran la insubordinación. Los artículos de guerra holandeses, publicados en el año 1629 por el estatuder Federico Enrique, príncipe de Orange, codificaron oficialmente el quillado como un castigo para infracciones graves como motín, robo o sodomía. Estos artículos permanecieron vigentes durante más de 2 siglos, moldeando la dura cultura disciplinaria de la Armada holandesa. El proceso de quillado era tan meticuloso como despiadado. El condenado era despojado de su ropa y atado con cuerdas, a menudo con pesos añadidos, para asegurarse de que se hundiera lo suficiente como para pasar bajo el barco. Los miembros de la tripulación luego arrastraban al desafortunado de un lado de la nave al otro, arrastrándolo por debajo del casco cubierto de percebes. En algunos casos, se ataba una tabla de madera o un colchón a la espalda de la víctima en un intento simbólico de proporcionar algo de protección, aunque esto a menudo resultaba inútil contra los percebes afilados como cuchillas y la aplastante presión del agua. Para aquellos que sufrían este tormento, la experiencia era nada menos que una pesadilla. El capitán Charles Johnson, en su libro del año 1724, Una historia general de los piratas, describió vívidamente la prueba. El delincuente será despojado de toda su ropa y se le atará una cuerda alrededor de la cintura, con la cual será izado hasta el extremo del mástil, desde donde será violentamente arrojado al mar y arrastrado por debajo de la quilla del barco. El relato de Johnson, aunque sensacionalizado en partes, proporciona una rara descripción contemporánea del castigo y ha influido significativamente en nuestra comprensión moderna de los castigos marítimos durante la Edad de Oro de la piratería. Las posibilidades de supervivencia eran escasas. Si la víctima no se ahogaba, corría el riesgo de ser destrozada por los afilados percebes y otros crecimientos marinos en el casco del barco. Aquellos que sobrevivían a menudo salían con profundas laceraciones, huesos rotos y lesiones internas. Muchos sucumbían a sus heridas o infecciones posteriores en los días siguientes al castigo. De hecho, los registros navales de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales sugieren que la tasa de mortalidad del quillado podría ser tan alta como del 50%, lo que lo convierte en uno de los castigos más temidos en el mar. Un relato particularmente desgarrador proviene del diario de John Theonge, un capellán naval que fue testigo de un quillado a bordo del HMS Assistance en el año 1676. Escribió: «En un instante fue arrastrado de un lado del barco bajo la quilla hasta el otro, por lo cual quedó tan desgarrado en todo su cuerpo que era casi imposible que se recuperara». El relato de Theonge, como testigo presencial, nos ofrece una rara visión de la realidad de este castigo,
muy alejada de las descripciones románticas en la literatura y el cine posteriores. Aunque la armada holandesa fue notoria por su uso del quillado, otras armadas europeas también emplearon este brutal castigo. La armada rusa, bajo el mando del zar Pedro el Grande, adoptó la práctica a principios del siglo XVIII como parte de sus esfuerzos por modernizarse según los modelos occidentales. En el año 1705, Pedro presenció personalmente el quillado de varios marineros acusados de robo a bordo del barco Munker en el puerto de Voronezh. El zar comentó que era un excelente medio para mantener la disciplina. Este respaldo imperial aseguró que el quillado permaneciera como parte de la disciplina naval rusa hasta bien entrado el siglo XIX. Sorprendentemente, el quillado nunca fue sancionado oficialmente por la Marina Real Británica, aunque se reportaron instancias no oficiales. El almirante John Byng, escribiendo en sus memorias a mediados del siglo XVIII, mencionó haber sido testigo de un quillado a bordo de un barco británico, aunque condenó la práctica como bárbara y poco inglesa. La Marina francesa, por su parte, también se abstuvo en gran medida de utilizar la práctica, considerándola demasiado bárbara incluso para los estándares de la época. El famoso oficial naval y explorador francés Louis-Antoine de Bougainville escribió en su diario en el año 1766: «Tal crueldad es indigna de una nación civilizada y solo sirve para endurecer los corazones de los hombres». En cuanto a los piratas, contrariamente a la creencia popular, el quillado no era un castigo común entre ellos. Los piratas generalmente preferían formas de disciplina o ejecución más rápidas y menos elaboradas, como el abandono en una isla o hacer caminar al reo por la tabla. Sin embargo, la amenaza del quillado se utilizaba a menudo para infundir miedo y mantener el orden a bordo de los barcos piratas. El infame Código Pirata de Bartholomew Roberts, establecido en el año 1721, no mencionaba el quillado, sino que se centraba en formas más prácticas de castigo como los azotes o el abandono. Un pirata infame que supuestamente empleó el quillado fue Edward Lowe, activo en la década de 1720. Conocido por sus tendencias sádicas, se decía que Lowe había quillado a los cautivos de los barcos mercantes que saqueaba. Un relato cuenta que Lowe quilló al capitán de un barco capturado frente a la costa de Terranova en el año 1723, supuestamente por negarse a revelar la ubicación de objetos de valor escondidos. Sin embargo, estos relatos se basan en gran medida en historias sensacionalistas y pueden ser más leyenda que hecho, ya que gran parte de la reputación de Lowe proviene de relatos indirectos y la tradición popular. La brutalidad del quillado no pasó desapercibida para los críticos contemporáneos. En el año 1749, el filósofo francés Montesquieu condenó la práctica en su obra El espíritu de las leyes, escribiendo: «El quillado debería ser proscrito en todas las naciones porque es contrario a la humanidad». La crítica de Montesquieu reflejaba un sentimiento creciente entre los pensadores de la Ilustración de que tales formas extremas de castigo eran incompatibles con los ideales de una sociedad civilizada. A pesar de su reputación por su crueldad, el quillado persistió en algunas armadas hasta bien entrado el siglo XIX. La última instancia oficialmente registrada de quillado en la armada holandesa ocurrió en el año 1853, a bordo de la fragata USS Friso. La víctima, un marinero llamado Johannes Franken, sobrevivió a la prueba, pero sufrió heridas graves. Este incidente provocó una indignación pública en los Países Bajos y contribuyó a la eventual abolición de la práctica. En Rusia, el quillado fue oficialmente abolido en el año 1864 como parte de reformas navales más amplias bajo el zar Alejandro II. Látigos del mar, la brutal sinfonía del gato de 9 colas. El agudo silbido del cuero cortando el aire, seguido del repugnante golpe sobre la carne desnuda, resonó en las cubiertas de madera de los barcos durante siglos. Este era el sonido del gato de 9 colas, un temible instrumento de castigo que infundía terror en los corazones de marineros y piratas por igual. La práctica de los azotes, particularmente con este látigo de múltiples colas, era una realidad brutal de la vida en el mar, dejando cicatrices tanto físicas como psicológicas en aquellos desafortunados que sentían su mordisco.
Como escribió una vez el renombrado historiador naval Nam Rodger, el gato de 9 colas era la voz de la disciplina naval, hablando un idioma que todo marinero entendía. El gato de 9 colas, a menudo simplemente llamado el gato, era un látigo que consistía en 9 cuerdas anudadas unidas a un mango resistente. Cada cuerda medía típicamente alrededor de 2 pies de largo, hecha de cuerda delgada o cuero crudo, y a veces adornada con fragmentos de metal o vidrio para aumentar su devastador efecto. El origen de su nombre está envuelto en la leyenda marítima, con algunos sugiriendo que proviene de las 9 vidas de un gato, mientras que otros lo atribuyen a las heridas similares a rasguños que dejaba en la espalda de la víctima. Curiosamente, el término gato de 9 colas apareció impreso por primera vez en 1681 en la obra La fortuna del soldado de Thomas Otway, aunque el instrumento en sí se había utilizado mucho antes. Los azotes, como forma de disciplina naval, se remontan a tiempos antiguos, pero alcanzaron su apogeo durante la era de la navegación a vela, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En la Marina Real Británica, los azotes fueron sancionados oficialmente en 1661 cuando se establecieron los artículos de guerra. Estos artículos, que regían la disciplina naval, permitían a los capitanes ordenar azotes por una amplia gama de delitos, desde infracciones menores como la embriaguez hasta crímenes más graves como el robo o el motín. El infame capitán William Kidd, antes de convertirse en pirata, sirvió como corsario y era conocido por usar el gato con liberalidad. En 1695, mientras comandaba el Adventure Galley, azotó a un miembro de la tripulación por insubordinación, un evento que presagiaba su posterior reputación por la crueldad. Uno de los incidentes más notorios de azotes ocurrió en 1797 a bordo del HMS Hermione. El capitán Hugh Pigot, conocido por sus tendencias sádicas, ordenó los azotes de varios marineros por no arriar las velas lo suficientemente rápido durante una tormenta. La brutalidad de su castigo, que incluyó azotar a un hombre hasta la muerte, llevó a un sangriento motín. La tripulación, llevada a la desesperación, mató a Pigot y a varios de sus oficiales, arrojando sus cuerpos por la borda. Este evento conmocionó al almirantazgo británico y condujo a discusiones sobre la reforma de la práctica de los azotes. El almirante Lord St. Vincent, al enterarse del motín, comentó: «Temo que el gato de 9 colas tenga mucho que responder en este terrible asunto». El número de azotes administrados variaba ampliamente dependiendo del delito y del capricho del capitán. Las infracciones menores podrían resultar en una docena de azotes, mientras que los castigos más severos podían alcanzar cientos. En 1812, a bordo del USS Chesapeake, el comodoro James Barron ordenó que se administraran 500 azotes a un marinero llamado Robert Jeffery por robar queso. Jeffery sobrevivió a este horrendo suplicio, pero muchos no fueron tan afortunados. Las infecciones por las heridas eran comunes y la muerte por pérdida de sangre o shock no era inaudita. En 1731, un marinero británico llamado John Barrell recibió 500 azotes por deserción. Sobrevivió a los azotes iniciales, pero murió 3 días después por sus heridas, lo que llevó a un oficial a anotar en su bitácora: «El gato ha reclamado otra de sus 9 vidas». Los piratas, a pesar de su reputación de anarquía, también empleaban los azotes como un medio para mantener la disciplina. El infame pirata Bartholomew Roberts, conocido como Bart el Negro, incluyó los azotes en los artículos de su barco. Su código establecía que cualquier hombre que golpee a otro mientras estos artículos estén en vigor recibirá la ley de Moisés, es decir, 40 azotes menos 1 en la espalda desnuda. Esta referencia bíblica a 39 azotes era una medida común para el castigo, ya que se creía que era el máximo que un hombre podía soportar sin morir. Edward Lowe, otro notorio pirata que operaba en la década de 1720, era conocido por su uso creativo del gato. Una vez azotó a un capitán capturado con un gato empapado en salmuera, añadiendo una capa extra de agonía al castigo. El impacto psicológico de los azotes era tan severo como su peaje físico. El almirante John Jervis, conde de St. Vincent, una vez comentó: «La disciplina se mantiene en un barco por el miedo al castigo». Este miedo era palpable entre la tripulación
cada vez que se iba a administrar un azote. Se llamaba a toda la tripulación para presenciar el castigo, una práctica conocida como ver al gato. La víctima era típicamente atada a una reja o un mástil, con la espalda desnuda, para recibir los azotes. El cirujano del barco estaba presente, supuestamente para determinar si el castigo debía detenerse, pero a menudo esto era una mera formalidad. Samuel Leach, un marinero que sirvió tanto en la Marina británica como en la estadounidense, escribió en sus memorias: «El día del castigo siempre era un día de terror en el barco. El aire de silencio sepulcral que reinaba en todo el barco, mientras la tripulación se reunía para presenciar la escena, era dolorosamente opresivo». Un marinero, Jack Nastyface, describió las secuelas de un azote en sus memorias. Cuando lo desataron, lo llevaron a la enfermería, donde el médico le curó las heridas con salmuera. Pasaron muchos días antes de que pudiera volver a cumplir con su deber y varias semanas antes de que pudiera soportar que su camisa tocara su espalda. El uso de salmuera para limpiar las heridas era una práctica estándar, añadiendo otra capa de agonía a la ya excruciante experiencia. En 1811, un joven guardiamarina llamado Frederick Marryat presenció un azote particularmente severo a bordo del HMS Imperieuse. Posteriormente se convirtió en novelista y utilizó sus experiencias para describir vívidamente los azotes en sus libros, ayudando a cambiar la opinión pública en contra de esta práctica. No todos los capitanes estaban entusiasmados con los azotes. El capitán William Bligh, a pesar de su reputación tras el motín en el Bounty, era conocido por usar los azotes con moderación. En su diario de 1787 escribió: «Castigué a John Bowman, marinero, con 12 azotes por desobediencia y desprecio. Este hombre había sido castigado recientemente por ofensas similares». La relativa moderación de Bligh al administrar castigos era notable para la época. De manera similar, el capitán James Cook, durante sus viajes de exploración en la década de 1770, usaba los azotes como último recurso. Prefería emplear castigos alternativos como el confinamiento o la reducción de raciones, creyendo que el exceso de azotes desmoralizaba a la tripulación. La práctica de los azotes comenzó a declinar en el siglo XIX a medida que la opinión pública se volvía en su contra. Charles Dickens, en su novela David Copperfield, describió un azote como un espectáculo miserable, ayudando a influir en la opinión pública. En 1850, el Congreso de los Estados Unidos limitó el número de azotes que se podían administrar a 12, y en 1862 los azotes fueron oficialmente abolidos en la Marina de los Estados Unidos. La Marina Real Británica siguió su ejemplo en 1879, aunque mantuvo los azotes como castigo por motín hasta 1881. Herman Melville, que sirvió en la Marina de los Estados Unidos y luego escribió Moby Dick, fue un crítico vocal de los azotes. En su novela White Jacket escribió: «Por muy infantil, ignorante e inexperto que sea un hombre, reclama respeto en virtud de su hombría, pero es azotado como un perro». Abandonados, el terrible destino de los piratas abandonados. El suave golpeteo de las olas contra orillas prístinas puede sonar idílico, pero para los piratas de antaño, esos mismos sonidos podían ser una sentencia de muerte. El abandono, un castigo tan temido como infame, rondaba en la mente de todos los piratas. Esta práctica, que consistía en abandonar a una persona en una isla desolada o costa con pocas o nulas provisiones, no era solo un recurso argumental en relatos fantásticos, sino una muy real y aterradora consecuencia para aquellos que osaban traicionar a sus compañeros bucaneros. Como el legendario capitán pirata Bartholomew Roberts declaró una vez: «Una vida alegre y corta será mi lema», un sentimiento que adquiría una oscura ironía para aquellos dejados a morir en costas olvidadas. Los orígenes del abandono se remontan a los primeros días de la exploración marítima. Se cree que el término en sí deriva de la palabra española cimarrón, que se refería al ganado o esclavos fugitivos en el Caribe. Para el siglo XVII había evolucionado para describir el acto de abandonar a alguien en un área remota y deshabitada. Curiosamente, la práctica no se limitaba al Nuevo Mundo.
Los registros muestran que ya en el año 1509, el explorador portugués Francisco de Almeida abandonó amotinados en una isla remota en el Océano Índico, demostrando el alcance global de este cruel castigo. Uno de los primeros casos registrados de abandono ocurrió en el año 1502, cuando Cristóbal Colón, durante su cuarto viaje al Nuevo Mundo, abandonó a su tripulante amotinado Francisco de Porras en la isla de Jamaica. Este acto sentó un precedente que seguirían tanto las armadas como los piratas durante siglos. El propio Colón escribió en su diario: «Que se queden y vivan aquí, porque este es el paraíso que han elegido». Un escalofriante desprecio hacia aquellos que dejó atrás. Sin embargo, los piratas elevaron el abandono a un arte, consagrándolo en sus códigos y utilizándolo como una herramienta para mantener el orden dentro de sus filas. El infame pirata Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart, incluyó el abandono en sus artículos de acuerdo que declaraban: si algún hombre intenta huir o guarda algún secreto de la compañía, será abandonado con una botella de pólvora, una botella de agua, un pequeño brazo y balas. Roberts, quien aterrorizó los mares desde el año 1719 hasta el año 1722, era conocido por su estricta adherencia a este código y, según se informa, abandonó a varios miembros de su tripulación durante su carrera, incluyendo a un carpintero llamado James Skyrme, quien tuvo la audacia de desafiar la autoridad de Roberts. Los objetos otorgados al individuo abandonado eran más una broma cruel que una tabla de salvación. A menudo se proporcionaba una sola pistola con una bala, no para cazar o defenderse, sino como un medio para que el condenado terminara con su propio sufrimiento rápidamente, en lugar de enfrentar una lenta muerte por inanición o exposición. Esta sombría provisión fue inmortalizada en Asterisk, la isla del tesoro Asterisk de Robert Louis Stevenson, donde el personaje Billy Bones recuerda: «Había algunos que temían a Pew y algunos que temían a Flint, pero Flint mismo me temía. Temía y estaba orgulloso. Tenían la tripulación más dura a flote, los de Flint. El mismo diablo habría tenido miedo de zarpar con ellos. Bueno, les digo, no soy un hombre jactancioso, y ya ven ustedes lo fácil que soy para vivir, pero cuando era contramaestre, corderos no era la palabra para los viejos bucaneros de Flint. Quizás el caso más famoso de abandono en la historia de los piratas es el de Alexander Selkirk, cuya historia inspiró la novela Asterisk Robinson Crusoe Asterisk de Daniel Defoe. En el año 1704, Selkirk, un corsario escocés, fue abandonado en la isla deshabitada de Masa Tierra, ahora llamada Isla Robinson Crusoe, frente a la costa de Chile. A diferencia de la mayoría de los individuos abandonados, Selkirk sobrevivió durante 4 años y 4 meses antes de ser rescatado. Su historia de supervivencia capturó la imaginación del público y contribuyó a la visión romantizada del abandono en la cultura popular. La prueba de Selkirk comenzó cuando cuestionó la navegabilidad de su barco, el Asterisk Cinque Ports Asterisk, lo que llevó a una acalorada discusión con el capitán Thomas Stradlin. En un arrebato de ira, Selkirk exigió ser dejado en tierra, una decisión que pronto lamentaría mientras veía al barco alejarse, dejándolo con solo un mosquete, un hacha, un cuchillo, una olla de cocinar, una Biblia y algo de ropa. Sin embargo, la realidad era mucho más sombría. La mayoría de los piratas abandonados enfrentaban una existencia breve y desolada. El legendario pirata Edward Lowe, conocido por sus tendencias sádicas, era particularmente aficionado al abandono. En el año 1722, abandonó a toda la tripulación de un barco portugués en una roca estéril frente a la costa de Brasil, dejándolos solo con algunas botellas de agua. Se cree que ninguno sobrevivió. La crueldad de Lowe era notoria y un relato contemporáneo afirmaba: Lowe era de todos los piratas el más salvaje y desesperado, desafiando a Dios y al hombre y deleitándose en la tortura y el derramamiento de sangre. Su afición por el abandono era solo una faceta de su brutal reinado de terror en los mares. Islas en el Caribe, como la isla del Cofre del Muerto en las Islas Vírgenes Británicas, ganaron notoriedad como sitios de abandono. Se dice que el nombre de la isla proviene de la práctica del abandono, con los piratas dejando a sus víctimas con una botella de ron o espíritus en el pecho. Otro lugar infame fue Dry Tortugas,
un grupo de pequeñas islas frente a la costa de Florida. Estas desoladas y áridas llaves eran un lugar favorito para el abandono entre los piratas que operaban en el Golfo de México. El dramaturgo John Masefield capturó el temor de tales lugares en su poema Asterisk, Aguas Españolas, escribiendo: «Luego están las Dry Tortugas, donde el hombre es dejado a pudrirse y sus compañeros en el mar lo olvidan y el mundo no lo recuerda». Incluso el famoso Barba Negra, Edward Teach, no estaba por encima de usar este castigo. En el año 1718, abandonó a varios de sus propios tripulantes en una pequeña isla de arena en el Caribe cuando cuestionaron su autoridad. Se dice que solo unos pocos sobrevivieron, rescatados por barcos que pasaban días después. El contramaestre de Barba Negra, William Howard, relató más tarde el incidente diciendo: «Teach era un diablo encarnado cuando se le desafiaba, y esas pobres almas en ese pedazo de arena aprendieron bien esa lección». El impacto psicológico del abandono era a menudo tan devastador como el físico. El capitán Charles Johnson, en su libro de 1724 Asterisk, una historia general de los piratas Asterisk, describió la angustia mental de los abandonados, el temor de quedarse sin provisiones en una isla estéril, donde había pocas o ninguna esperanza de subsistencia y ninguna perspectiva de escapar. Debía ser una terrible reflexión para un hombre. Este sentimiento fue eco por muchos sobrevivientes del abandono, incluido Philip Ashton, quien fue abandonado por piratas en 1723 en la isla Roatán, frente a la costa de Honduras. Ashton, quien sobrevivió durante 16 meses antes de ser rescatado, escribió más tarde: «Cada día parecía una eternidad, y a menudo deseaba la muerte para liberarme de mi miseria». No todo el abandono terminaba en tragedia, sin embargo. En 1722, el pirata holandés Jan de Groot fue abandonado en una isla frente a Madagascar por su propia tripulación. Sorprendentemente, no solo sobrevivió, sino que prosperó, estableciéndose como un rey local entre la población nativa. Cuando un barco holandés llegó años después, de Groot se negó a abandonar su reino isleño. Su historia se convirtió en una especie de leyenda entre los piratas, con algunos viendo en ella la prueba de que la fortuna podía sonreír incluso a los abandonados. Otro sorprendente relato de supervivencia es el de Charles Barnard, un cazador de focas que fue abandonado en las Islas Malvinas en 1813. Barnard no solo sobrevivió, sino que rescató a otro grupo de náufragos durante su prueba de 2 años, demostrando la resiliencia del espíritu humano frente a adversidades aparentemente insuperables. A medida que la edad de oro de la piratería decayó a principios del siglo XVIII, también lo hizo la práctica del abandono. Las fuerzas navales comenzaron a favorecer métodos más formales de castigo, como el encarcelamiento o la ejecución. Sin embargo, el espectro del abandono continuó acechando en la imaginación de los marineros mucho después de que su uso práctico hubiera desaparecido. La Marina Real Británica prohibió oficialmente el abandono como castigo en 1720, aunque continuaron ocurriendo incidentes aislados. El almirante John Benbow, escribiendo en sus memorias en 1702, reflexionó sobre los tiempos cambiantes. La práctica del abandono, antaño tan común entre los bucaneros, ahora se ve como bárbara por las naciones civilizadas. Sin embargo, su sombra aún pesa en la mente de los marineros. El último caso registrado de abandono pirata ocurrió en 1822, cuando el pirata español Benito de Soto abandonó a varios miembros de su tripulación en una remota isla del Atlántico después de que se opusieran a su brutal trato hacia los cautivos. Este evento marcó el final de una era, pero la leyenda del abandono vivió. Las acciones de Soto fueron ampliamente condenadas incluso por otros piratas, señalando un cambio en el panorama moral de los forajidos marítimos. Uno de sus víctimas, quien fue rescatado más tarde, comentó: «Incluso entre ladrones, antaño había honor, pero hombres como De Soto han dejado a un lado toda pretensión de humanidad». El abandono fue más que un castigo, fue una manifestación de la naturaleza dura e implacable de la vida en el mar durante la Edad de la Vela. Es un testimonio de las profundidades de la crueldad humana y de la extraordinaria voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico. El historiador Marcus Rediker, en su libro Asterisk Villanos de todas las naciones Asterisk, observó:
El abandono era un microcosmos de la propia sociedad pirata, un mundo donde la vida era barata, la muerte siempre cercana y solo los más fuertes o afortunados sobrevivían. El último paso, sumergiéndose en el abismo del pirata. El crujido de la madera desgastada bajo pies temblorosos, la brisa salada del mar llevando susurros de la condena inminente y el ominoso chapoteo que espera abajo. Estos son los elementos que componen el aterrador escenario de Caminar por la tabla. Este castigo infame, a menudo representado en relatos de aventuras y en éxitos de taquilla de Hollywood, conlleva un peso de realidad tan escalofriante como las aguas que reclamaron a sus víctimas, como el notorio pirata Barba Negra, Edward Teach, supuestamente gruñó una vez: que la condenación se apodere de mi alma si te doy cuartel o si lo tomo de ti. Aunque no tan común como la cultura popular sugiere, la práctica de forzar a los prisioneros o miembros de la tripulación amotinados a caminar por una tabla hacia el mar implacable fue empleada por algunos de los piratas más notorios de la historia. Los orígenes de este cruel espectáculo están envueltos en la niebla de la leyenda marítima, pero los relatos de su uso se remontan a la edad dorada de la piratería en los siglos XVII y XVIII. Curiosamente, el término caminar por la tabla no apareció impreso hasta principios del siglo XIX, siendo una de sus primeras menciones en el Diccionario del lenguaje vulgar de Francis Grose de 1796, donde se describe como un castigo infligido por los piratas a sus prisioneros. Uno de los primeros casos registrados de caminar por la tabla proviene del relato del marinero holandés Jan Erasmus Reining. En 1663, Reining presenció cómo el capitán pirata François l'Olonnais obligaba a varios prisioneros españoles a caminar por la tabla frente a las costas de Venezuela. L'Olonnais, conocido por sus tendencias sádicas, supuestamente se reía mientras observaba cómo sus víctimas caían en las aguas infestadas de tiburones. Este acto de brutalidad sentó un precedente que seguirían otros piratas que buscaban infundir miedo tanto en sus cautivos como en su tripulación. L'Olonnais, cuyo verdadero nombre era Jean-David Nau, era infame por su crueldad. En una ocasión, se dice que arrancó y comió el corazón de un prisionero español que se negó a divulgar información. El infame pirata inglés Bartholomew Roberts, también conocido como Bart el Negro, supuestamente empleaba la tabla como medio de castigo y entretenimiento. En 1720, frente a las costas de Terranova, Roberts capturó el Samuel, un barco esclavista. Según los relatos, obligó al capitán del barco, William Snelgrave, a observar mientras miembros de su tripulación eran forzados a caminar por la tabla. Snelgrave escribió más tarde sobre la experiencia, describiéndola como un espectáculo horrendo que lo atormentó durante años. Roberts, quien operó de 1719 a 1722, fue uno de los piratas más exitosos de su época, capturando más de 400 embarcaciones. Sus artículos de acuerdo, un código de conducta pirata, incluían la disposición de que cada hombre tiene un voto en asuntos importantes, pero también establecía que la deserción o el robo del fondo común eran castigables con el abandono o la muerte. Sin embargo, fue el temible Edward Lowe quien realmente adoptó la crueldad teatral de la tabla. Operando en la década de 1720, Lowe desarrolló una reputación de brutalidad excepcional, y caminar por la tabla se convirtió en uno de sus métodos característicos de tormento. En 1722, Lowe capturó el barco portugués Nostra Señora de Victoria frente a las costas de Brasil. Enfurecido por el intento del capitán de esconder parte de su oro, Lowe lo obligó a él y a varios miembros de su tripulación a caminar por la tabla. Los informes sugieren que Lowe extendió la tabla mucho más allá del costado del barco, prolongando los últimos momentos de las víctimas mientras avanzaban lentamente hacia su tumba acuática. La reputación de Lowe por su crueldad era tal que un relato contemporáneo afirmaba: Lowe fue el pirata más famoso que jamás existió. Ninguno de los piratas de la época actual puede compararse con él en crueldad y barbarie. El impacto psicológico de la tabla a menudo era tan devastador como sus consecuencias físicas. Los piratas comprendían el poder del espectáculo y usaban la amenaza de la tabla para quebrar la voluntad de sus cautivos.
El capitán William Snelgrave, en su relato de 1734, Una nueva cuenta de algunas partes de Guinea y el comercio de esclavos, escribió sobre los piratas que lo capturaron. Me obligaron a pararme en el borde del alcázar, amenazando con hacerme caminar por la tabla y asesinarme si no declaraba dónde estaba escondido el dinero. Esta guerra psicológica era una táctica común entre los piratas. El famoso pirata Charles Vane, que operó en el Caribe entre 1716 y 1721, era conocido por usar la amenaza de la tabla para extorsionar información y objetos de valor de sus cautivos, a menudo sin llevar a cabo el acto. No todos los relatos de caminar por la tabla terminaron en tragedia, sin embargo. En 1769, la tripulación del barco mercante británico Betsy se amotinó contra su cruel capitán y oficiales. En lugar de matarlos de inmediato, los amotinados decidieron hacerlos caminar por la tabla. Sorprendentemente, el capitán y dos de sus oficiales sobrevivieron al aferrarse a los escombros flotantes y finalmente fueron rescatados por un barco que pasaba. Este incidente, aunque raro, destaca la pequeña posibilidad de supervivencia a la que algunas víctimas se aferraban mientras daban sus últimos pasos. La práctica de caminar por la tabla no se limitaba al Caribe y al Atlántico. En el mar de China meridional, la notoria pirata Chen Yizhao, también conocida como Qing Shi, supuestamente empleaba este castigo contra piratas rivales y cautivos no cooperativos. Operando a principios del siglo XIX, Qing Shi comandaba una flota de más de 300 embarcaciones y entre 20.000 y 40.000 piratas. Su uso de la tabla añadió a su temible reputación y ayudó a mantener la disciplina dentro de su vasto imperio marítimo. El estricto código de conducta de Qing Shi incluía castigos por agresión a mujeres y robo, pero también permitía el uso de medidas extremas contra los enemigos. Una vez declaró famosamente: «Bajo el liderazgo de un hombre, todos ustedes han elegido huir. Veremos cómo se prueban bajo la mano de una mujer». A pesar de su lugar en la leyenda pirata, caminar por la tabla no era tan común como otras formas de castigo o ejecución. El arrastre por la quilla, el abandono en islas desiertas y simplemente disparar o apuñalar a los individuos no deseados eran métodos más expeditos que usaban los piratas para deshacerse de ellos. La tabla se reservaba para ocasiones especiales cuando un capitán pirata quería hacer una declaración o disfrutar de una forma particularmente cruel de entretenimiento. El infame pirata Calico Jack Rackham, quien operó en el Caribe de 1718 a 1720, era conocido por preferir ejecuciones rápidas en lugar del espectáculo prolongado de la tabla. Su amante y compañera pirata, Anne Bonny, supuestamente recriminó a los marineros capturados diciéndoles: «Si hubieran luchado como hombres, no tendrían que ser colgados como perros». El último caso documentado de caminar por la tabla ocurrió en 1822, cuando el pirata español Benito de Soto obligó a los pasajeros y tripulación del Morning Star a caminar por la tabla frente a las costas de la isla de la Ascensión. Este evento marcó el final de una era, ya que la edad dorada de la piratería estaba llegando a su fin y las potencias navales se estaban volviendo más efectivas en la supresión de la actividad pirata. La carrera de Soto fue breve. Fue capturado en 1830 y ahorcado en Gibraltar. Sus últimas palabras fueron reportadas como: «Muero en la fe de mis antepasados», un marcado contraste con el fin despiadado que había infligido a otros. Hoy en día, la imagen de una víctima temblorosa avanzando por una estrecha tabla, incitada por los burlones piratas, sigue siendo un símbolo poderoso de la crueldad y teatralidad de la vida pirata. Ha sido inmortalizada en la literatura, desde Peter Pan de J. M. Barrie hasta La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, y continúa capturando la imaginación del público en películas y programas de televisión. En Peter Pan, el capitán Garfio amenaza a sus víctimas con la famosa línea: «Silencio, perros, o haré ancla en vosotros», una frase que encapsula la naturaleza amenazante pero casi caricaturesca que la tabla ha adquirido en la cultura popular. Enjaulados en la infamia, el macabro espectáculo de los piratas colgados en jaulas. Mientras la brisa salada traía el hedor de la descomposición al puerto, las multitudes se reunían para observar el macabro espectáculo que se balanceaba suavemente en el viento.
Encerrados en oxidados armazones de hierro, los restos de piratas que alguna vez fueron temidos servían como un recordatorio contundente del precio de la anarquía en los mares. Esta era la práctica de colgar en jaulas o colgar en cadenas, una forma espantosa de ejecución y castigo póstumo que infundía terror tanto en los corazones de futuros bucaneros como en el pueblo común. El renombrado historiador de piratas, Marcus Rediker, escribió una vez: la jaula era el teatro de la muerte del Estado, un escenario sombrío donde se escenificaba el poder de la autoridad para que todos lo vieran. Colgar en jaulas, una práctica que alcanzó su auge en los siglos XVII y XVIII, no era simplemente un acto de ejecución, sino una prolongada exhibición pública del condenado. Después de ser ahorcado, el cuerpo del criminal, a menudo un pirata, era encerrado en una jaula de hierro o estructura llamada jaula. Estas espantosas exhibiciones humanas se colocaban típicamente cerca de puertos, bocas de ríos o encrucijadas transitadas, asegurando la máxima visibilidad y sirviendo como un poderoso disuasivo para aquellos que consideraran una vida de crimen marítimo. En 1722, el infame pirata Edward Lowe escapó por poco de este destino cuando eludió la captura frente a la costa de Boston. Su lugarteniente, Charles Harris, no tuvo tanta suerte. Harris fue colgado en jaula a la entrada del puerto de Charleston, y su cuerpo en descomposición dio la bienvenida a los barcos durante meses mientras entraban en el concurrido puerto de Carolina del Sur. Uno de los casos más infames de piratas colgados en jaulas fue el de William Kidd, cuyo paso de corsario a pirata terminó brutalmente en el año 1701. Tras un juicio muy publicitado en Londres, Kidd fue ahorcado en Execution Dock en Wapping. Su cuerpo fue luego colocado en una jaula y suspendido sobre el Támesis en Tilbury Point. Durante 3 años, el cadáver en descomposición de Kidd sirvió como una sombría referencia de navegación para los barcos que entraban y salían de Londres, un destino que compartió con muchos de sus compañeros piratas. El poeta John Gay, en su obra La ópera del mendigo, 1728, aludió a este espectáculo con la línea: allí está Kidd, en cadenas, el pirata cuelga, cimentando la imagen de Kidd enjaulado en la imaginación pública durante generaciones. El proceso de colgar en jaulas era un arte cruel en sí mismo. La jaula a menudo se diseñaba para ajustarse al criminal específico, con bandas de hierro que rodeaban el cuello, el torso y las extremidades. Algunas jaulas estaban diseñadas con una pequeña jaula para la cabeza, asegurando que, incluso cuando la carne se descomponía, el cráneo permaneciera en su lugar, mostrando su eterna advertencia a los transeúntes. El herrero John Fern, que fabricaba jaulas en el siglo XVIII, comentó una vez: cada jaula es un retrato en hierro del pobre desgraciado que está destinada a contener. En 1752, el cuerpo de James Field, un contrabandista ejecutado en Kent, Inglaterra, fue colocado en una jaula tan bien construida que mantuvo sus restos intactos durante más de 2 décadas, lo que le valió el apodo de la enagua de hierro de Field entre los lugareños. La longevidad de los restos colgados en jaulas variaba ampliamente, dependiendo de las condiciones climáticas y la durabilidad de la jaula. En algunos casos, los cuerpos podían colgar durante años o incluso décadas. El pirata George Wood, ejecutado en 1765, colgó en su jaula de hierro en Beacon Hill, en Halifax, Nueva Escocia, durante más de 20 años. La leyenda local sostenía que, en noches tormentosas, se podía escuchar el fantasma de Wood haciendo sonar sus cadenas, un recordatorio escalofriante de su castigo terrenal. De manera similar, el cuerpo de John Bredge, ejecutado por asesinato en 1742, colgó en una jaula en Rye, Inglaterra, durante unos asombrosos 50 años. La durabilidad de su jaula llevó a la expresión local «durarás tanto como Bredge», al referirse a algo de calidad duradera. Aunque colgar en jaulas estaba destinado a disuadir el crimen, a menudo tenía el efecto no intencionado de atraer multitudes e incluso inspirar simpatía por el condenado. Cuando el notorio pirata Charles Vane fue colgado en jaula en Port Royal, Jamaica, en 1721, los testigos informaron que la sed de sangre inicial de la multitud dio paso a un ambiente sombrío al contemplar el espantoso destino del pirata.
un observador señaló: «Incluso el más endurecido entre nosotros debe detenerse ante tal espectáculo y considerar la fragilidad del ser humano». En 1786, la ejecución y posterior exhibición de William Jobling, un minero ejecutado por asesinato en Durham, Inglaterra, atrajo a tal cantidad de personas que las autoridades locales temieron un motín. Se informó que la esposa de Jobling visitaba la jaula cada noche, lo que amplificaba el malestar público con la práctica. La práctica no se limitaba al Caribe y las colonias americanas. En Inglaterra, la ley de asesinatos de 1751 añadió explícitamente el colgar en jaulas como un castigo para los asesinos, consolidando su lugar en el sistema judicial. Esta ley condujo a un aumento en los casos de colgados en jaulas, con algunas estimaciones sugiriendo que más de 100 criminales fueron colgados en jaulas en Inglaterra entre los años 1752 y 1832. Uno de los casos más notorios fue el de Eugene Aram, un filólogo convertido en asesino, cuyo cuerpo fue colgado en jaula en 1759 cerca de Knaresborough, Yorkshire. El caso de Aram inspiró el famoso poema de Thomas Hood, El sueño de Eugene Aram, y más tarde una novela de Edward Bulwer Lytton, mostrando cómo colgar en jaulas se había infiltrado en la cultura popular. Un caso particularmente notable fue el de James Cook. No debe confundirse con el famoso explorador, quien fue colgado en jaula en Leicester en 1832 por el asesinato de John Pass. La exhibición pública de Cook sería la última en Inglaterra, ya que el sentimiento público estaba cambiando en contra de la práctica. Miles se reunieron para ver su cuerpo ser colocado en la jaula, con muchos expresando repugnancia ante la barbarie del espectáculo. Un periódico local informó: «La congregación de una multitud tan grande para presenciar un espectáculo tan degradante no está destinada a producir efectos beneficiosos en sus mentes». El poeta William Wordsworth, al escuchar sobre la exhibición de Cook, escribió en una carta: «Colgar cuerpos en cadenas en jaulas es una práctica repugnante y calculada para embrutecer las mentes de las personas». La práctica de colgar piratas y otros criminales en jaulas comenzó a declinar a principios del siglo XIX, a medida que cambiaban las actitudes sociales. En 1834, Inglaterra abolió oficialmente la práctica con la aprobación de la ley de colgar en cadenas. Sin embargo, la memoria de los piratas colgados en jaulas perduró en la imaginación popular, inmortalizada en la literatura y el folclore. Robert Louis Stevenson, en La Isla del Tesoro, 1883, describe vívidamente a un pirata colgado en jaula, con el personaje Billy Bones recordando: «Lo he visto colgado en cadenas, con los pájaros volando a su alrededor y el mar lavando sus pies». Hoy en día, las pocas jaulas que permanecen en los museos sirven como recordatorios contundentes de una era más brutal de justicia. Se informó que la jaula del Capitán Kidd, perdida en el tiempo, fue recuperada del Támesis en la década de 1920 y ahora reside en una colección privada. En Caister-on-Sea, Inglaterra, la jaula del bandolero William Bensley, ejecutado en 1792, aún permanece como un monumento escalofriante a esta práctica pasada. Estas reliquias permanecen como testigos silenciosos de una época en la que la línea entre la justicia y la venganza era borrosa, y cuando la vista de un pirata en descomposición, balanceándose en una jaula de hierro, se consideraba un mal necesario para mantener el orden en los mares. Al cerrar este capítulo de la historia, recordemos que el macabro espectáculo de colgar en jaulas no fue más que uno de los muchos castigos brutales infligidos a los piratas en la era de la vela. Desde el quillado, donde las desafortunadas almas eran arrastradas bajo el casco de un barco, hasta el abandono en islas desoladas, el destino de los bucaneros capturados era a menudo tan despiadado como las vidas que llevaban. Mientras despedimos estas oscuras historias de retribución, dejemos que las palabras del gran Daniel Defoe resuenen en nuestra memoria. En su obra, Una historia general de los piratas, escribió: «En un servicio honesto hay escasas recompensas, bajos salarios y arduo trabajo. En este, abundancia y saciedad
placer y facilidad, libertad y poder, ¿y quién no balancearía su decisión en este lado, cuando todo el riesgo que se corre, en el peor de los casos, es solo una mirada agria o dos al ser ahorcado? No, una vida alegre y corta será mi lema. Y así, queridos espectadores, mientras el sol se pone en nuestro viaje a través de los anales del castigo pirata, los dejamos para que reflexionen sobre el precio de la libertad en los mares, donde la promesa de riquezas se pagaba con demasiada frecuencia con sangre, dolor e infamia.